Y bueno, continuando justamente con el orden de la jornada, a continuación voy a presentar a nuestro estimado invitado, el doctor Juan Sebastián Vaquero. Ya. A continuación, nuestro estimado doctor Juan Sebastián Vaquero, quien es máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, asesor de presidencia en la Corte Constitucional del Ecuador. Como está, estimado doctor Sebastián Vaquero, es un honor eh, compartir este espacio con usted. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, efectivamente. Sí, perfecto, muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo la gentil invitación de Latin Juris para participar en este tan interesante evento. Mi presentación principalmente va a tratar sobre el principio de legalidad en materia sancionatoria y cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial a nivel de la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, para comenzar, una pequeña introducción es de becaria a la justicia constitucional. En una célebre frase de los años 70, decía García Enterría que el derecho administrativo sancionador que se encuentra, un derecho administrativo sancionador que se encuentre desprovisto de los derechos y los desarrollos del derecho penal liberal, constituía un derecho represivo prebecariano. Y es que, claro, en sus inicios, la propia existencia de una potestad sancionatoria en manos de la administración tuvo algunos retos que afrontar. Así, a inicios del siglo XIX, precisamente porque el derecho administrativo sancionador no adoptó alguna de las garantías para la protección de los derechos, como lo hizo el derecho penal tras la Revolución Francesa, hubo muchas críticas de que la administración cuente con una potestad sancionatoria, puesto que era considerado como una especie de intromisión de la administración en ciertos aspectos propios del Poder Judicial. No obstante, el desarrollo jurídico moderno ha entendido que la cuestión del derecho de la potestad sancionadora no se encuentra tanto en quién la ostenta, sino en cuáles son las garantías que le son propias para que se respeten los derechos de las personas. Y es así que la potestad sancionadora de la administración ha tenido que adoptar algunos de los desarrollos propios del derecho penal liberal, precisamente para que exista un ejercicio racional y proporcionado del poder punitivo del Estado. En esa línea, la Corte Constitucional del Ecuador ha adoptado lo que se conoce como la teoría unitaria del poder punitivo del Estado, que propiamente es una teoría que es de gran influencia y que ha sido de creación jurisprudencial a nivel de los tribunales constitucionales e incluso por ahí algún tribunal supremo como el español. Y lo que implica la teoría del poder unitaria del poder punitivo del Estado es precisamente que el jus puniendi, es decir, el poder de castigar, es unitario y no existen propiamente diferencias cualitativas dependiendo de quién lo ejerce. Entonces, es tanto jus puniendi el poder punitivo penal como el jus puniendi que se ejerce a través de la administración o de otras esferas. Y en esa línea, el poder punitivo del Estado requiere tener ciertas garantías constitucionales que limiten la potestad punitiva del Estado, con independencia de si se encuentra en materia penal o si nos encontramos en materia administrativa. Y así, a través de la teoría unitaria del poder punitivo del Estado, diversas cortes constitucionales, como la ecuatoriana, han extendido los límites que ha establecido el derecho penal liberal hacia el derecho administrativo sancionatorio. Y uno de esos límites precisamente es el principio de legalidad en materia sancionatoria.
Y así, por ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador, utilizando la teoría unitaria del poder punitivo, ha extendido ciertas garantías del debido proceso que se encuentran previstas a propósito del proceso penal a otro tipo de procesos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Reformatio Impeius, que en la Constitución de Ecuador se encuentra prevista a propósito de los procesos penales, ha entendido que esto es extensible a otros procesos y precisamente lo ha hecho a partir de la comprensión de que el poder punitivo del Estado es único y se expresa a través de diversas formas. Sin embargo, siempre existen dos desafíos que tanto la Corte Constitucional de Ecuador como otras cortes han tenido que enfrentar al momento de analizar la extensión de estos principios originarios del derecho penal a otras esferas del ius poniendi. En primer lugar, claro, una vez que se admite que ciertos principios originarios del derecho penal son aplicables, la cuestión es determinar cuáles son estos. En la Constitución de Ecuador esto no siempre estuvo tan expresamente establecido y así, por ejemplo, en la Constitución en la cuarta codificación constitucional del año 97, preveía el principio de legalidad únicamente para el poder punitivo penal. No obstante, en el 2008 la Constitución es mucho más reglamentaria y por eso sí lo establece tanto para los procesos penales como los administrativos, como de otra naturaleza. Y así está previsto. Si se analiza, por ejemplo, el artículo 76, numerales 3 y 6. Y claro, una segunda dificultad que enfrentan las cortes constitucionales al momento de aceptar la teoría unitaria del poder punitivo es que no puede existir una aplicación sin beneficio de inventario de los diversos límites al poder punitivo penal a otras esferas del ius poniendi. Es decir, debe existir una aplicación matizada, mutatis mutandis, que tenga en cuenta la diferente naturaleza y finalidades que persigue estas diferentes variables del poder punitivo. Y es que, claro, debe encontrar la Corte Constitucional un adecuado balance entre, por un lado, la protección de los derechos de las personas frente, por el otro, a la eficacia de la administración. Y es que, claro, una aplicación de los principios originarios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, que no tenga en cuenta precisamente la finalidad administrativa a la que está destinada, podría acabar socavando la eficacia de la administración. Mientras que, por otro lado, una matización que no tome en cuenta realmente el respeto a los derechos de las personas, tendría el efecto contrario. Entonces, es de encontrar un adecuado balance a la materia a la que está destinada estos principios originarios del derecho penal. Claro, entonces, podría sostenerse, por un lado, que el principio de interpretación más favorable a la efectiva vigencia de los derechos impediría que exista una aplicación más restrictiva del principio de legalidad en materia sancionatoria al derecho administrativo sancionador. No obstante, lo que hay que tomar en cuenta es que propiamente no es una aplicación que altera el núcleo esencial de este derecho, sino por el contrario, simplemente son adaptaciones de carácter funcional a la materia a la que se encuentra dirigida. Y es que, claro, si se va a construir una teoría sobre los límites del poder punitivo del Estado, necesariamente debe extraerse las particularidades propias de la represividad penal al momento de aplicarse al derecho administrativo sancionador. Entonces, no es un problema realmente la aplicación mutatis mutandis, aunque sí es una dificultad que enfrentan las Cortes Constitucionales al momento de intentar encontrar el justo balance entre estos dos extremos, entre la eficacia de la administración y, por el otro lado, los derechos de los particulares. En esta línea, la Corte Constitucional, desde la sentencia 319CN/20, por ejemplo, resulta interesante porque estableció que si bien existen ciertas particularidades del derecho administrativo sancionador y del derecho disciplinario frente al derecho penal, estas particularidades no pueden afectar un núcleo irreductible de los derechos de protección que están previstos en la Constitución. Entonces, la matización que se realiza al derecho administrativo sancionador y disciplinario tampoco puede irse al extremo de
olvidarse de los derechos de las personas. Y así, la jurisprudencia constitucional, una vez establecido la teoría unitaria del poder punitivo del Estado, ha desarrollado el contenido del principio de legalidad en materia sancionatoria, que en la Constitución de Ecuador se encuentra previsto a propósito del debido proceso, como una garantía prevista en el artículo 76, numeral 3. Pues bueno, el principio de legalidad en materia sancionatoria es una conquista de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Y claro, generalmente lo hemos, los abogados, entendido como el nullum crimen, nulla pena, sine lege, que es una formulación de Feuerbach. Pero claro, el principio de legalidad en materia sancionatoria constituye el límite central al poder punitivo del Estado. Entre todos los principios originarios del derecho penal liberal, quizá este es uno de los límites centrales que se ha desarrollado, y es por eso que es de aplicación al derecho administrativo sancionador. ¿Y cuál es el fundamento entonces del derecho, del principio de legalidad en materia sancionatoria? Principalmente tiene que ver con brindar seguridad jurídica a fin de que las personas puedan conocer los efectos de sus conductas y tengan certeza de las consecuencias de sus actos. Y por otro lado, también se relaciona con los valores democráticos. ¿Por qué? Porque impide la imposición de sanciones que no han sido previstas por los representantes del pueblo. Entonces, cuando hablamos del principio de legalidad en materia sancionatoria, estamos pensando, por un lado, en una garantía, un principio pensado a propósito de la seguridad jurídica y la certeza, y por otro lado, en los valores democráticos que son propios de las democracias constitucionales. Porque se encuentra precisamente al servicio de la libertad individual. Y hoy por hoy constituye un rasgo civilizatorio en el que es necesario el principio de legalidad en materia sancionatoria como un rasgo civilizatorio, y por eso es que no es sorpresa que los principales tratados internacionales de derechos humanos siempre lo prevén. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se encuentra previsto precisamente ahí. En Ecuador, la Constitución lo reconoce en el artículo 76, numeral 3, y así ocurre con diversas constituciones que también lo reconocen expresamente. Lo importante es que, claro, el principio de legalidad en materia sancionatoria, además de ser un derecho fundamental, o más bien dicho, además de ser un límite al poder punitivo del Estado, es un derecho fundamental. Y como es un derecho fundamental, por un lado, constituye un derecho subjetivo de las personas para protegerlos frente a la administración o el poder punitivo penal. Y por otro lado, al ser un derecho fundamental, también constituye un valor central dentro de nuestro sistema democrático, porque precisamente racionaliza el poder represivo del Estado. Infortunadamente, este carácter como derecho fundamental no siempre ha sido entendido adecuadamente. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero en general la doctrina ha separado el principio de legalidad en materia penal en 4 garantías. La garantía criminal, que exige que el delito se encuentre determinado en la ley; la garantía penal, que requiere que la ley establezca la pena; la garantía jurisdiccional, que implica que nadie puede ser condenado sin el proceso establecido en la ley ante juez competente; y la garantía de ejecución, que exige que las penas sean ejecutadas conforme a la ley. El problema es que esta terminología es un poco extraña al derecho administrativo sancionador. Es más propio del derecho penal, del derecho procesal penal y el derecho penitenciario. Entonces, al momento de intentar establecer una teoría sobre los límites a la potestad sancionadora o al poder punitivo del Estado, tal vez es prescindible estas denominaciones, y podríamos hablar, quizá para que sea más fácil de adaptarlo al derecho administrativo sancionador, de principalmente 2 contenidos o 2 garantías que se extraen del principio de legalidad en materia sancionatoria. Por un lado, la reserva de ley, y por otro lado, el mandato de tipicidad, ¿ya? Estas son las 2 garantías que se extraen del principio de legalidad en materia sancionatoria. Y así lo ha entendido la Corte Constitucional. Aunque, claro, en sus inicios la jurisprudencia era un poco
confusa en la Corte Constitucional para el periodo de transición, y así. Y no había un desarrollo propio de lo que implica el principio de legalidad en materia sancionatoria. A partir, bueno, de la sentencia 3417-IN, la nueva conformación de la Corte Constitucional determinó que ese es el contenido del principio de legalidad. Entonces, por un lado, la reserva de ley, que es una garantía formal y que se relaciona con el rango que deben tener las normas, y como una protección, como una garantía institucional de los derechos. Y por otro lado, el principio de tipicidad, por el cual, que está muy ligado a la seguridad jurídica, y lo que se intenta es que exista predeterminación normativa de las conductas que se encuentran prohibidas y sus consecuencias. Es un derivado de la lex cert, de la exigencia de la lex cert. Y bueno, entonces en el tema de la reserva de ley, como como garantía formal del principio de legalidad en materia sancionatoria, claro, cuando pensamos en la reserva de ley históricamente, es una garantía que responde ante las tensiones entre el Parlamento y la monarquía. Entonces, claro, en Francia, mientras los teóricos liberales están pensando en establecer ciertas materias que sean reservadas para el Parlamento y sobre el cual no pueda participar la monarquía, como la propiedad o la libertad, en Estados Unidos la reserva de ley parte del no taxation without representation, es decir, los impuestos deben ser establecidos por las propias personas. Y entonces, claro, en la antigüedad la garantía de reserva de ley era la principal garantía institucional establecida. No obstante, hoy en día, como la dinámica ha cambiado, no es tanto la reserva de ley no es tanto la principal garantía institucional, aunque sí es importante. Y en esa línea, claro, la Corte Constitucional la ha desarrollado y ha determinado cuál es el fundamento de la reserva de ley. En tal sentido, lo que ha establecido es, por un lado, que la reserva de ley, si se fijan, la sentencia 3320-IN dice que la reserva de ley busca asegurar la protección de los derechos y garantías, encargando a la Asamblea Nacional su regulación como órgano constitucionalmente previsto y democráticamente elegido. Es un derivado de la representación y del principio de soberanía popular, para que las propias personas sean las que se autolimiten en sus derechos. Asimismo, la Corte ha puesto hincapié en el proceso legislativo, y lo que ha mencionado es que el proceso legislativo contiene ciertas salvaguardas para que existan debates plurales y transparentes, y eso democratiza el proceso. Entonces, es por eso que las sanciones en general deben estar previstas en una ley, y existe reserva de ley. Y por otra parte, es importante tomar en cuenta la OCDE 6 de 1986, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, claro, que la reserva de ley también al final cumple una función de protección de las minorías. Es decir, dentro del proceso legislativo existen ciertas garantías para que participen las minorías que no tuvieran si es que las sanciones se encontrarían previstas exclusivamente por el Ejecutivo. Es decir, la reserva de ley también cumple una función importante al momento de protección a las minorías. Y es por eso, claro, que en general las sanciones, sean penales o administrativas, tienen una reserva de ley para proteger los derechos de las personas. Y claro, el problema es que aunque tengan reserva de ley, la reserva de ley que les es aplicable a las sanciones penales, a los delitos penales, no es igual a la intensidad que es necesaria para las sanciones administrativas. Y entonces, claro, mientras en el derecho penal existe una reserva de ley absoluta y en la que únicamente el Congreso o la Asamblea Nacional, en el caso ecuatoriano, tiene la posibilidad de establecer delitos, en el derecho administrativo sancionador esto es relativizado y existe una reserva de ley relativa. ¿Y qué implica que sea relativa? Que existe una mayor posibilidad de que el reglamento participe en la tipificación de las sanciones administrativas, lo cual no ocurre en el caso de los delitos penales. Esta es una de las matizaciones que se realizan en materia administrativa. Entonces, claro, podríamos entender que existen círculos concéntricos en el que en la mitad la reserva de ley es más intensa en el derecho penal, una esfera un poco más amplia para el derecho administrativo sancionador, en la que la reserva es relativa, y una incluso más amplia para el derecho disciplinario, en el que existe todavía mayor posibilidad
de regulación a través de reglamentos. Y entonces, claro, ¿por qué se relativiza la reserva de ley? Y así lo ha entendido la Corte Constitucional del Ecuador en materia administrativa. Y la razón es que cumple una diferente finalidad y naturaleza jurídica que el derecho penal. Por un lado, en la finalidad, si se tiene en cuenta que las sanciones administrativas buscan controlar el adecuado funcionamiento de la administración pública, mientras el derecho penal garantiza el orden social. Existe una diferencia en cuanto a su finalidad, aunque siguen siendo parte del poder punitivo del Estado. Y claro, en el caso de las sanciones administrativas, la diferencia importante es que el legislador no puede regular con tanto detalle como ocurre con el derecho penal. En el derecho penal es más posible que el legislador identifique las conductas penalmente relevantes y las tipifique. En el derecho administrativo sancionador, como es mucho más amplio, como es toda la esfera del funcionamiento de la administración pública, es más complejo, y por eso es que la reserva de ley se relativiza un poco. Claro, entonces en las infracciones administrativas se permite mayor libertad para que participe el reglamento en la tipificación de sanciones, lo cual no ocurre en el derecho penal. Y esto es positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que el reglamento pueda participar, a la larga también permite que exista mayor seguridad jurídica, porque las sanciones administrativas van a tener mayor concreción que si únicamente estuvieran reguladas por ley. El reglamento al final termina estableciendo todo ya el funcionamiento de las infracciones administrativas. Entonces existe un mayor nivel de concreción y en ese sentido es positivo. Pero debe existir límites. Entonces, ¿cuáles han sido los límites a la posibilidad de que el reglamento colabore en la tipificación de sanciones administrativas por parte de la Corte Constitucional del Ecuador? Las anteriores conformaciones de la Corte Constitucional habían establecido que es necesario que exista una remisión o autorización de la ley hacia el reglamento para que éste pueda participar. Entonces, es preciso que la ley diga el reglamento va a colaborar en la tipificación de sanciones. Pero esto no era suficiente, porque a la larga permitía que la ley abdique de la reserva que había establecido el legislador para que sea el Congreso el que tipifique sanciones, y entonces, claro, por voluntad legislativa podía hacerse un lado a la reserva de ley simplemente porque la ley establezca que el reglamento puede participar. Y es por eso que, claro, en la sentencia 3417 y en la Corte Constitucional estableció como un límite que no solo es necesario la existencia de esta autorización o habilitación por parte de la ley para que participe el reglamento en la tipificación de sanciones, sino que es preciso que la ley también establezca de qué manera va a colaborar el reglamento. O sea, no puede ser una remisión en blanco al reglamento. El reglamento no puede establecer cuestiones que no estén en la ley. El reglamento puede colaborar con la ley, pero no puede suplantar la actividad tipificadora del legislador. Entonces, el legislador debe establecer de qué manera va a colaborar el reglamento. Y así la Corte ha entendido que es necesario que la ley mínimamente delimite sus elementos esenciales o el núcleo básico calificado como ilícito para que esto pueda ser constitucional. Es decir, entonces la Corte ha establecido dos requisitos. En primer lugar, que la ley habilite o autorice al reglamento a participar, y por otro lado, que la ley establezca mínimamente los elementos esenciales de la sanción administrativa, o establezca de qué manera va a colaborar el reglamento. Si esto no existe, entonces la reserva de ley se habría afectado por parte del reglamento o de la ley que autoriza el reglamento, como suplantando la actividad tipificadora que el constituyente ha reservado para el legislador. Así, la Corte Constitucional de Ecuador ha declarado inconstitucional, por ejemplo, un artículo de la Ley de Hidrocarburos que contenía una remisión en blanco al reglamento. Establecía que serán sanciones administrativas las que establezca el reglamento, y la Corte Constitucional lo que entendió es que esa ley, ese artículo era inconstitucional al contravenir la reserva de ley, porque el reglamento entonces podría establecer sanciones administrativas ex novo sin ningún tipo de participación de la ley en la tipificación. Por otra parte, y eso es lo concerniente a la reserva de ley, por otra parte, otro principio del
una garantía material que se deriva del principio de legalidad en materia sancionatoria es el principio de tipicidad. Esa es la segunda vertiente del principio. Es el principio de tipicidad. Entonces, claro, el principio de tipicidad lo que apunta es a que exista predeterminación normativa de las conductas que se encuentran prohibidas por el ordenamiento. Entonces, por un lado, apunta a proteger la exigencia del lex previa y al mismo tiempo la exigencia del lex cert, o sea, que exista certeza. Y así lo ha desarrollado la Corte Constitucional. Y entonces, claro, el principio de tipicidad, el fundamento es, por un lado, garantizar la certeza subjetiva y la seguridad jurídica de las personas sobre las conductas prohibidas, mientras que, por otro, también cumple una función instrumental de proteger la reserva. Es que asegura que la reserva de ley pueda cumplir su función constitucional, puesto que si la norma no se encuentra prevista de una forma lo suficientemente clara, entonces no se ha excluido la subjetividad del operador jurídico y se entiende entonces que podría afectarse de algún modo la reserva, porque habría subjetividad en la aplicación de las sanciones que no están claras. Entonces, ese ha sido el fundamento del principio de tipicidad. Es interesante porque el principio de tipicidad podríamos dividirlo en dos. Por un lado, la taxatividad, que lo que apunta es que las normas sean lo suficientemente claras. Es un mandato dirigido al legislador. El legislador debe establecer las sanciones de una forma suficientemente clara para que sean comprensibles por las personas. Y por otro lado, el principio de tipicidad tiene una dimensión que está dirigida al operador jurídico, ya no al legislador. Y entonces, claro, por un lado, exige claridad en las sanciones, pero por otro lado exige que el operador jurídico aplique de manera adecuada las normas jurídicas. Es decir, que no se salga de la interpretación que es razonable de las sanciones de diferente tipo. Entonces, por un lado, claro, el principio de tipicidad puede ser garantizado a través del control de constitucionalidad, y lo que analizaría es si es que la norma se encuentra, la sanción administrativa o penal, se encuentra prevista de una manera lo suficientemente clara. Y por otro lado, la otra dimensión que está dirigida al operador jurídico, es decir, que impide que en el caso concreto el poder punitivo pueda actuar fuera de los límites establecidos en la infracción. Aquello puede ser controlado a través de garantías jurisdiccionales. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, de la acción de protección, si es que la sanción administrativa, el operador jurídico es parte de la administración, mientras que si es penal, a través de la acción extraordinaria de protección al provenir de un juez. Entonces, lo interesante es que el principio de tipicidad actúa tanto al momento de la construcción de la infracción como al momento de su aplicación por parte del operador jurídico. Entonces, les comentaba que en la dimensión del principio de tipicidad que se refiere a la taxatividad, que es la dirigida al legislador, es necesario que exista certeza. Y así, ha habido discusiones entre quienes exigen una precisión exacta en el tipo, mientras que otras personas entienden que el lenguaje por sí mismo contiene vaguedad y que es imposible que exista una certeza absoluta sobre las sanciones. Entonces, así se han formulado diversas, tribunales constitucionales y cortes han formulado diversas aproximaciones al contenido del principio de tipicidad. Algunos hablan, por ejemplo, del mínimo grado de precisión tipificante. Otros, como el español, hablan del suficiente nivel de certeza. O los alemanes hablan de la mayor precisión posible. Sin embargo, más allá de la terminología que se utilice, considero que es fundamental entender, claro, que la vaguedad y el carácter naturalmente impreciso del lenguaje es inevitable. Y que la existencia de que un grado tolerable de vaguedad o de falta de certeza es funcional a la eficacia de la protección de los bienes jurídicos que se intentan proteger a través de las infracciones. Es decir, la vaguedad al final está al servicio de los bienes jurídicos que se protegen a través de las infracciones. Entonces, la certeza absoluta es un ideal que es casi imposible de alcanzar y la vaguedad al final es algo en el fondo deseable porque permite proteger de mayor manera los bienes jurídicos
que protege la infracción, especialmente si se trata administrativo. Entonces, claro, la Corte Constitucional del Ecuador en esta línea lo que ha establecido es que en las infracciones administrativas existe una mayor admisión de vaguedad que en el derecho penal. Y en ese sentido, como es imposible que exista certeza absoluta, en general lo que se ha dicho es que la utilización de conceptos jurídicos indeterminados o expresiones un poco más vagas es más admisible en estas esferas. Lo determinante para la Corte es determinar si es que la norma se encuentra lo suficientemente clara como para que sea comprensible por el ciudadano. Y en ese sentido, lo que apunta es a analizar la insuficiencia en la tipificación, es decir, si la norma no es lo suficientemente clara como para encontrarse dentro de los límites constitucionales. Y he entendido que para que se encuentre dentro de estos límites es necesario que el tipo describa los elementos esenciales de la infracción. En general, si se analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sus dictámenes, un criterio reiterado es que la descripción como conducta ilícita de un catálogo indeterminado de situaciones jurídicas es inconstitucional. No puede establecerse, por ejemplo, como sanción todas las conductas establecidas en los reglamentos o todas las conductas que están previstas en las leyes. Eso para la Corte afecta el principio de tipicidad porque va más allá de lo que el ciudadano podría razonablemente conocer. Y así, la Corte ha declarado inconstitucional infracciones, por ejemplo, como la de que está prohibida toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, o la infracción de la ley o de los reglamentos. Esta apertura del tipo para la Corte Constitucional ha sido declarada inconstitucional porque no existe ningún tipo de delimitación sobre el núcleo de las conductas sancionadas, ni siquiera sobre su materia. Luego, cuando han existido infracciones en la que, claro, existe un número alto de infracciones sancionadas con la misma sanción, la Corte no lo ha declarado inconstitucional a partir del principio de tipicidad, sino a partir de la proporcionalidad. Por ejemplo, hay un caso en la Corte Constitucional en la que una ordenanza había establecido la misma sanción para todas las posibles conductas sancionadas. Entonces, todo se sancionaba con multas de $100. La Corte Constitucional en ese escenario no declaró la inconstitucionalidad por el principio de tipicidad, sino porque consideró que no existía un respeto al principio de proporcionalidad. Es decir, no todas las conductas tienen la misma gravedad. Y también la Corte ha declarado inconstitucionalidades por el principio de proporcionalidad. Ahora bien, llegado a este punto, también la Corte ha analizado los supuestos en los que se encuentra tipificado en la ley la infracción administrativa, pero a su vez la ley se remite a otra norma, puede ser otro apartado del mismo cuerpo normativo o otra ley o incluso un reglamento. Y en esa línea ha analizado hasta qué punto esta tipificación indirecta, remitiéndose a otras normas, afecta o incide en el principio de tipicidad. Y lo que ha considerado la Corte es que en general esta tipificación indirecta es admisible y es incluso deseable, porque es un tema de técnica y economía legislativa. Si el legislador no tiene que repetir otra vez las conductas que ya están sancionadas, o no debe establecer todo ahí mismo, sino que puede recurrir a la tipificación indirecta para tipificar. Y entonces existe un binomio sancionatorio entre la norma que remite y la norma a la que se remite. Y a partir de estas dos es comprensible la infracción. La tipificación indirecta ha sido admitida por la Corte. Y un último tema que me gustaría abordar es
ya hasta este punto he descrito el principio de tipicidad en su dimensión dirigida al legislador, que es la taxatividad, la claridad de las sanciones administrativas. Pero les había comentado que otro de los derivados del principio de tipicidad se dirige al operador jurídico, es decir, para que el poder punitivo no se exceda de los límites que ha fijado el legislador, y es el operador jurídico al final que interpreta. Entonces, ¿hasta qué punto la Corte Constitucional puede analizar la interpretación de las normas sancionatorias que ha efectuado el operador jurídico, sea la administración o sea jueces de lo penal, por ejemplo? ¿Hasta qué punto la Corte puede ejercer un control del principio de tipicidad en sentido estricto? Y aquí creo que la línea esencial es, y la Corte ecuatoriana todavía no lo ha desarrollado, pero en mi opinión personal creo que hacia ahí debería ir, es que en general la interpretación de las infracciones penales o administrativas que efectúan los jueces o la administración es algo que debe ser analizado principalmente a través de la legalidad ordinaria. No obstante, el tema puede ser controlado por la Corte Constitucional cuando exista ya realmente una interpretación de la legalidad ordinaria que se aparta por completo de lo razonable y que es posible que sea atendible por la ciudadanía, es decir, fuera de los límites de los que una persona razonable podría entender el tipo. Es decir, no es un control sobre la corrección de la aplicación de la legalidad ordinaria, sino es un control más bien de las interpretaciones ya extravagantes o completamente irrazonables que por su ambigüedad ya llegan a ser un tema constitucional. Es decir, la garantía de tipicidad únicamente excluye las interpretaciones imposibles. No está en ese sentido la Corte legitimada para determinar la mejor interpretación posible de las infracciones, sino únicamente para controlar las interpretaciones que resultan imposibles. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ejerce un control de la arbitrariedad del poder punitivo ya en su aplicación al caso concreto, porque se excede de los límites razonables en los que una persona podría entender las consecuencias de sus actos. Y en ese aspecto ya la interpretación efectuada por el Poder Jurídico ya se eleva ya a un tema como constitucional. Es de eso, podríamos conversar mucho sobre el tema, pero creo que hasta ahí, como hemos conversado, ha sido el desarrollo del principio de legalidad en materia sancionatoria por la Corte Constitucional. Por un lado, a través de la reserva de ley, sus límites y relativizaciones en el derecho administrativo sancionador, y asimismo el principio de tipicidad, tanto en cuanto a la taxatividad y la claridad de las normas sancionatorias, como por su aplicación por parte de los operadores jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Juan Sebastián Vaquero. La verdad es que nos cabe preguntarnos qué sería de nosotros, los ciudadanos, si a Lius Puniendi, si a ese poder punitivo del Estado no hubiera una especie de límites, en este caso, los límites jurídicos, ¿no? Que sobre todo se plasman en el principio de legalidad, en sus diferentes matices que en su ponencia nos acabó de enseñar, y vaya que es interesante verlo no solamente como un principio, sino también como una garantía e incluso un derecho, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy felices y muy contentos de disfrutar de su ponencia y no nos queda más que agradecer su participación. Muchas gracias.